Hola, 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 ¿cómo están? A ver si dejo de compartir aquí. Creo que estamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Vida en Fi, uno de estos interludios que estamos desarrollando entre saga y saga. Finalizamos hace un mes, me parece, más o menos, un mes y pico ya, la saga número 3, que es la de Panteón Arcanum, y ahora estamos viendo los arquetipos de algunos dioses olímpicos que forman parte de ese panteón, pero que al no estar ligados específicamente a alguna de las cartas, bueno, eh, corresponde también hablar de ellos y seguir recorriendo y profundizando, ¿no? Cómo estos panteones estaban conformados por figuras o moldes de figuras o moldes de personalidades que están tan vigentes el día de hoy. Así que bueno, esa es la propuesta para estos interludios que ya venimos desarrollando con el programa de Hera, luego con el programa de Atenea, y luego hoy vamos a recorrer el programa de Hefesto, que es un mito, un arquetipo muy vinculado tanto a Hera como a Atenea. Todos los que vamos a ver ahora en los interludios están necesariamente articulados entre ellos, porque entre todos ellos conforman lo que se conoce, bueno, lo que yo defino, en realidad no es que se conoce así, pero yo defino como la gran familia mítica. ¿Mm? Porque no solamente son dioses y forman parte de ese panteón olímpico, sino que además existen vínculos entre ellos que no son cualquier vínculo. Y están fundados en raíces simbólicas que tienen que ver con el nudo primario en todas las civilizaciones y en toda la historia humana, que es la familia. Así que bueno, quiero saludar a quienes tienen la amabilidad de compartir estas horas del domingo conmigo. Así que bueno, bienvenida, aquí la veo a Julia, bienvenido Jorge Rivera, Gaby Lunari, mi amor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. Laura Sterren, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, ¿quién está más por aquí? Si es que hay alguien más. Se ve y se escucha muy bien, dice. Muchas gracias, Julia. Dice Gaby, ¿quién es? Porque estoy con la gorrita y los anteojos y bueno, no es mi vestimenta habitual, pero bueno. Eh, realmente era el Rey León con los pelos que tengo, así que preferimos, una vez más que el Rey León es como muy, demasiado idealizado, era más bien Alex, el león, el de Madagascar, con la peluca que tenía puesta, así que mejor la gorra, créanme que mejor es la gorra. Bienvenida Luisa también, Julia dice, buen look. No te creo, Julia, pero bueno, vamos a hacer de cuenta como que sí, dale. Eh, Eliana Nardone, ¿cómo estás, Eli? Bueno, bienvenidos todos los que están aquí y los que se van a ir sumando y quienes también lo vayan viendo después en diferido. Un segundito que voy acomodando aquí ya los elementos de trabajo con los que vamos a estar. Bueno, creo que ya estoy listo con esto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, voy a poner la presentación, voy a compartir la presentación para tener ese apoyo que la verdad me viene muy bien porque me permite ser bastante convergente. Así que bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve la presentación? Entiendo que sí. ¿Me pueden confirmar cualquier cosita? Ah, y estoy viendo una previsión. Ah, sí. Creo que la están viendo porque ahí la veo compartida. Muy bien. Hefesto, el dolor del hijo repudiado. El arquetipo que hoy vamos a ver es un arquetipo muy fuerte, muy fuerte.
De hecho, cada vez que le comentaba algo a Gaby, a mi esposa, Gaby Lunari, ella siempre tuvo esta cuestión de, que me desmienta si no Gaby acá en el chat, pero ella siempre decía, ay, ¿por qué los mitos griegos no me gustan? Porque son muy duros, así como tanto dolor, tanta cosa, ¿no? Bueno, eh, este es un mito que tiene esas características. Pero espero, es mi hacia donde me dirijo, que realmente logremos entender lo que hay detrás de todo esto. Y que logremos entender que todo ese dolor y toda esa extrema sensibilidad eh, recubierta de hierro que tiene Hefesto, es la sensibilidad y es la coraza de personas que están alrededor nuestro. Entonces, lo peor que podemos hacer ante un Hefesto o con un Hefesto en honor a su arquetipo es no hablar de ellos. ¿Está? Es no reconocerlos o no querer reconocer ese dolor también. Porque es lo que los impulsa a ellos a meterse hacia adentro. Así que, ahí veo que se sumó Mario Barquero, ¿cómo estás? Bienvenido. Dana Malca, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Lirio también, Lirio Celeste. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos los que se van sumando, qué alegría tenerlos aquí un ratito conmigo. Y vamos a iniciar entonces en este interesantísimo, ojalá también lo sea para ustedes, programa de Tu Vida en Fe. Bueno, lo primero que vamos a hablar, por supuesto, es quién es Hefesto, de qué estamos hablando, porque es muy probable, o no, quizás, que muchos no lo ubiquen. O si les cuento, van a decir, ah, sí, sabía que había uno de esos, ¿no? Pero realmente no es como Apolo, o Zeus, o Afrodita, ¿no? O Marte, un poquito más conocido como Ares, el dios de la guerra, o Atenea. Es un dios del que aparece como figurín en los mitos. De hecho, no es como que no hay mucho mito de Hefesto. Sin embargo, cuando empezás a juntar las piezas, ¿no?, que aparecen en cada uno de esos mitos, te encontrás, y hoy lo vamos a ver, que en realidad sí hay un mito de Hefesto. Hay un mito perfectamente armado. Lo que pasa es que, como tal, no lo conocemos, no nos llegó de esa manera, nos llegó en fragmentos. Hay una frase por aquí, hay otra frase por allá, hay una mención por este otro lado. Hay que sacar esas frases y ahí combinás y armás este mito que te voy a contar y te voy a transmitir hoy. A ver qué dice por aquí, que hay un par de comentarios. Dice Gabriel que le da miedito el mito de Hefesto. No, no es para que le dé miedo a nadie, pero sí es un mito muy, muy sensible, muy sentido. Y Lirio dice, sí, Hefesto rige la joyería, sí, sí, es el patrón de la herrería, que justamente es lo que ahora iba a comentar con ustedes. ¿Quién es Hefesto? Justamente. El dios se lo conoce como el dios de los herreros, el dios de la forja, pero sobre todo, Hefesto es dios del fuego. Algunos dirán, ¿cómo dios del fuego? Se lo suele asociar como dios del fuego ¿a quién? A Prometeo, ¿no? En realidad Prometeo no es el dios del fuego. Se lo asocia con el fuego porque él supuestamente se quitó el fuego de Hefesto y se lo llevó a los hombres. Ahí está allí con Santi. ¿Cómo estás, Santi? Un beso grande. Es mi ahijadito. Saludos a Feli también. Muchas gracias por estar mirando. Entonces, Hefesto era el dios de los herreros, el dios de las forjas
y el dios del fuego, pero no del fuego como tal, como elemento nada más. El fuego, en sus distintos elementos, tenía como distintos patrones. ¿Mm? En su momento habíamos visto que uno de los titanes, que se llamaba Hiperión, era el dios del fuego astral, mientras que Hefesto es el dios del fuego interno, del fuego subterráneo, del fuego tónico, de las entrañas de la tierra. Y Hefesto, también, vamos a ver ahora por qué, era muy reconocido también como el dios tullido o el dios de los tullidos. Es decir, toda aquella persona que tenía algún tipo de deformidad también estaba como amparada, o en realidad representada, por Hefesto. De hecho, en casi todas las representaciones de Hefesto, lo vemos como está allí, en esta foto, ¿no? Sentado. Uno podría pensar que, bueno, ¿qué le pasa a Hefesto? No, está bastante comodito el señorito, ¿no? Siempre sentadito, están todos parados y él está sentado. No, él está sentado porque no se podía sostener sobre sus piernas. Tenía sus piernas muy débiles y de hecho en muchas representaciones también se lo hace parado, pero con piernas muy cortitas. Eh... Celeste está cantando ahí, está haciendo una invocación Hefesto en el chat. Entonces, este es Hefesto, este es el dios del que vamos a hablar durante todo el programa de hoy. Y por supuesto, como les dije, al estar tan vinculado con el mito de Atenea, vamos a hacer una comparación y vamos a nombrar algunas características de Atenea que quizás quedaron dichas, pero no ancladas en el programa anterior. Y me gustaría cerrarlas en el día de hoy. Entonces, bien, ya vimos quién es Hefesto. Vamos a comenzar como comenzamos con el mito de Atenea. ¿Cómo nació? ¿Mm? Al inverso de Atenea, que hay un montón de murales pintando el nacimiento de Atenea, no encontré una sola imagen del nacimiento de Hefesto. Y me llamó la atención, primero. Y después dije, no, es claro, es lógico que no la haya. Vamos a la historia, vamos al mito y después van a ver por qué digo que es tan claro. Hola Juli, bienvenida también. Recordemos que Zeus se desayunó a una prima llamada Metis y que estaba ya embarazada de él mismo. Y bueno, unos meses más tarde, un gran dolor de cabeza, hacha en la frente y de ahí surge Atenea con un grito de guerra ya adulta, vestida y armada para la guerra, ¿no? Con las armas en mano. Obviamente, Zeus se proclamó como padre, eh, único padre, de Atenea. Nunca mencionó, por lo menos ante los oídos de su mujer, que en realidad la madre era la prima que se había desayunado, ¿no? Pero eso quedó como no dicho, pero él dijo, bueno, yo soy el padre y no tiene madre, ¿no? Y Atenea creció así. Obviamente hay un personaje ahí en el Olimpo al que esta noticia, esta proeza de Zeus, no le cayó muy bien. Y calculo que ustedes irán imaginando de quién estoy hablando, ¿no? Hay un personaje que cuando Zeus estaba explicándole al Olimpo, ¿no? Miren, esta es mi hija. A esta hija, a ella la he creado sin intervención femenina, ¿no? Ha nacido puramente de mi frente. Es mi producto único y solo mío. Todo el mérito es mío de su creación. No he necesitado de nadie para tenerla. Y Atenea, aparte, con sus ojos glaucos,
encarnaba la inteligencia, el brillo del intelecto, la estrategia, ¿no? Eh, y el padre era un pavo real, ¿no? Estaba orgullosísimo de esa hija. Decíamos que había un personaje que miraba así de refilón la escena y no le gustaba nada esto de que Zeus se autoproclamara y hubiera tenido una hija de forma totalmente partenogénica, o sea, sin intervención de ella particularmente. Esta ella, por supuesto, no es ni más ni menos que Hera, la esposa de Zeus, reina de los dioses y una persona extremadamente celosa. Entonces, ¿qué dijo Hera? Dijo, esto no va a quedar así. Si él pudo, yo también, porque yo soy la reina de los dioses. Y golpeó 3 veces en el suelo. 3 golpes en el suelo y quedó embarazada y tuvo automáticamente, en realidad esta parte nunca se supo de cuánto fue el embarazo, pero los dioses son así, son, ¿no? Enseguida. Tuvo automáticamente, engendró a un bebé, sola, sin intervención masculina. Cuando lo toma, cuando ve al hijo que había engendrado, hace todo un gesto de asco porque el bebé había nacido con una pierna o con un pie deforme, ¿no? Entonces, Eras se llena de vergüenza, de frustración, ¿no? No quiere reconocer que ella, lo que ella había creado tenía una falla, estaba, no era perfecto, ¿no? Como aparentemente lo era Atenea. Entonces, de una manera poco maternal, como que se le resbala el bebé, ¿no? Y cae del Olimpo durante 9 días y 9 noches. Hasta que cae. Sí, Lirio, así es. Sin intervención del otro género. No era la primera vez, pero hay una razón de eso. Ahora en un ratito lo explico. El bebé cae, ¿no? Rebotando por las laderas, cae al mar, cerca de una isla que se llamaba Lemnos. Y allí, este bebito es recogido y criado por 2 ninfas. En realidad, una es una titánide Tetis, es una titánide esposa de Océano, y Eurínome es una de sus hijas, una oceánide, que entre las dos cuidan a ese bebé como si fueran su propio hijo. El bebé, en la caída, había quedado con cicatrices, o sea, por supuesto, el ser inmortal no murió, pero sí había quedado con cicatrices y con los 2 pies cojos. ¿Mm? Pero bueno, estas 2 diosas lo cuidan, lo recogen, lo nutren, y para prevenir cualquier tipo de, de represalia por parte de Hera, lo esconden, lo van cuidando y lo van criando en unas cavernas que había en la isla que conducían al corazón de un volcán. ¿Qué pasó? Cuando Hefesto va creciendo, por supuesto, ellas le cuentan su linaje,
pero le dicen que que no va a ser bien recibido en el Olimpo. Entonces, que se quede ahí, que lo más seguro es quedarse escondido y, y permanecer ahí, bueno, o sea, trabajar así en las sombras. Entonces, como una muestra de amor, Hefesto lo que empieza a hacer en esas profundidades es conocerla, o sea, conocer el lugar donde está. Y va descubriendo gemas, metales, va descubriendo la lava, ¿m? Y finalmente termina formando allí abajo lo que luego se conoce como la Forja de Hefesto, que era un lugar realmente dedicado a la herrería, donde Hefesto, con sus manos, si bien sus pies eran terriblemente débiles y deformes, sus manos eran extraordinariamente habilidosas y podía llegar a realizar las obras más hermosas que podían crear dos manos, digamos, ¿no? Incluso las de un dios. Y cada una de esas cosas que él creaba se las regalaba a sus madres. Y Hefesto empieza a darse cuenta que lo que crea es bello por la recepción que tiene en sus madres, ¿no? En Eurínome y Tetis. Entonces ahí se da cuenta de que lo que él hace es valorado por el otro, ¿no? Y empieza a producir no solamente joyas, sino también armas, armaduras, cascos, ¿eh? Y se empieza a hacer famoso, el herrero de Lemnos. En una ocasión, la misma Hera dice, la ve a Eurínome con un collar de perlas y oro, y Hera queda sorprendida y dice, pero ¿quién te hizo esta belleza? ¿Qué joya hermosa? Dice. Y Eurínome le dice que un herrero que vivía en Lemnos. Y Hera lo que hace es le encarga que le realice un trono de oro. Eurínome le dice que sí, y va y le dice a Hefesto, ¿no? Mira, esta es tu oportunidad, porque tu madre no sabe quién sos, pero quedó maravillada con tu obra y quiere que le hagas un trono de oro. Entonces ahí podés presentarte y podés quizás una reconciliación. Hefesto se pone a trabajar de inmediato en su forja y en esta forja lo ayudaban los tres cíclopes, ¿m? Que eran estas criaturas prehistóricas, anteriores a los titanes incluso, ¿m? Hijos de Gea y de Urano, que tenían un solo ojo, pero eran muy habilidosos también con sus manos. Entonces, trabajaban ahí en la forja y ayudaban a Hefesto en todo lo que eran sus trabajos. Entonces, Hefesto realiza el trono de oro y lo lleva al Olimpo. Cuando Hera recibe el trono, se maravilla, ¿no? Y se jacta, ¿no? Miren, miren qué belleza el trono que tengo yo ahora, ¿no? Y adelante de todos, ¿no? Agarra y se sienta. ¿Qué ocurre? Que no se puede levantar. Hefesto había aprendido artes mágicas y había hecho un trono del cual nadie podía levantarse si no tenía su permiso. Entonces, obviamente, primero todos los dioses riéndose, ¿no? Y era teniendo que soportar la burla de todos. Entonces le tira una mirada fulminante a su esposo y le dice, encárgate de esto ya, ¿no? Zeus se mordió la lengua y dijo, sí, mi amor,
ya voy a ver qué puedo hacer. Y bueno, fue a averiguar qué pasa. Entonces Hefesto se presenta en el Olimpo, explica quién es, dice, yo soy ese hijo que vos tiraste, eh, haciendo como que se te resbaló. eh, yo creé ese trono y vos no te podés levantar porque yo no te lo permito. Entonces empieza todo un revuelo porque no había forma de solucionar esto, porque ni siquiera se iba a solucionar matando a Hefesto, porque la maldición estaba echada ya. Solamente la voluntad de Hefesto, la palabra de Hefesto, podía liberar a Hera. Entonces, cuando ya todo parecía perdido, Hefesto dice, existe una posibilidad. Dice, hay algo que negociaría por esto. A ver, no sé, Gas, si podés, si me estás escuchando, pero se le pueden entrar a Cele. A Cele no, a Celeste Lirio, a Celeste, nuestra perrita, porque está ladrando acá en el patio y hace mucho ruido. Muchas gracias. Decía, hay algo, dice Festo, que yo podría negociar a cambio de esto. Dice, quiero la mano de Afrodita. Afrodita, esta Afrodita, era Afrodita Pandemos, ¿no? Era la diosa de la sensualidad, hija de Zeus, y era una bomba sexual, ¿no? Estaban todos los dioses, así como engatusados por ella, estaban todos atrás de ella los tenía todos atrás comiendo de la mano, y como que con ninguno eh, flirteaba con todo, pero con ninguno se ponía, no se casaba con ninguno, ¿no? ¿Te imaginas que cuando Afrodita escucha eso, ¿no? Que teniendo tantos candidatos, la van a hacer casar con el dios este tullido, feo, lleno de cicatrices, que vive en un agujero, no le gustó mucho. Y dijo, ni loca. O sea, a mí, no sé cómo vas a solucionar el problema de tu mujer, pero a mí no, ¿no? Eh... Estoy leyendo los comentarios de Lidio. Pero bueno, llegó un punto en el cual lo que Zeus decía era lo que se hacía, ¿no? Por algo era el rey de los dioses, y Zeus le dijo, lo lamento mucho, pero no hay otra solución. Así que la entrega a su hija Afrodita en mano a Hefesto. Y Afrodita va a vivir al inframundo. Me corrijo, no es el inframundo, es la forja que era ahí en las entrañas del volcán, pero era una cueva, no era en el inframundo, ¿no? Pero simbólicamente estaban en las entrañas de la tierra. Era una forma, otra forma muy parecida al mito de Perséfone, ¿no? Y Hades. ¿Qué pasó con Afrodita y Hefesto? Pasó lo siguiente. Al principio, ustedes se imaginan Afrodita, nariz parada, eh, ella era la estrella, la vedette del Olimpo, y ahora ahí en la forca, todo lleno de ceniza, mugre, oscuridad, telaraña, bicho, o sea, no era el lugar y el entorno donde ella estaba ocupada, estaba acostumbrada, no la trataban como ningún tipo de princesa, eh, y la verdad es que no le gustaba nada, nada, no le gustaba el marido, no le gustaba la casa, no le gustaba el trabajo, no le gustaba nada de ese lugar. Pero con el tiempo, Afrodita, obviamente, tuvieron que conocerse íntimamente. Y con el tiempo,
Afrodita se dio cuenta de que Hefesto, cuando estaba con ella, la trataba como ninguno. O sea, evidentemente tenía muy buenas manos, ¿no? Y era como que la moldeara a ella también. Entonces, le encontró como un gustito a la cuestión. Dijo, para, tan mal no estamos, digamos, ¿no? O sea, algo bueno hay entre todo este bicherío, las arañas, la ceniza, los jeans por todos lados, todo oscuro, pero de vez en cuando tenemos un buen momento. Entonces, como que eso como que la aplacó un poquito. Pero por supuesto, había un problema. Y el problema era que Afrodita era Afrodita Pandemos. Y Afrodita Pandemos significa Afrodita, la del pueblo. Esta no es Afrodita Urania, no es la hija formada a partir de la espuma de la semilla de Urano en el mar y aparecida a partir de las olas. No es esa Afrodita. Esa Afrodita es la del amor eh, puro, del amor, no platónico, pero sí el amor espiritual, ¿no? Pránico, podríamos decir. Esta es la Afrodita del amor erótico, del chichoneo, se entiende, ¿no? La diferencia entre una y otra. Es terrenal, es un amor más eh, sexual. Y Afrodita Pandemos no podía conformarse con uno, porque ella era Pandemos, ella era del pueblo. Entonces, cada vez que podía, le decía a Hefesto, voy a juntar unas naranjas. Qué bueno, decía Hefesto, ¿no? E iba Afrodita a buscar naranjas, ¿no? Ah, me olvidé de buscar manzanas. Ah, bueno, dale, anda a buscar manzanas. Y ella iba a buscar manzanas. Y en un momento, Hefesto como que abre la heladera y dice, pero acá está todo vacío, o sea, mi esposa está todos los días yendo al supermercado y esto está siempre vacío, o sea, ¿qué está pasando, no? Y entonces, como que empieza a sospechar algo. Y descubre que su amada mujer le metía unos cuernos grandes como un ciervo, ni más ni menos que con Ares, dios de la guerra. Obviamente, Hefesto no hizo lo que haría otro arquetipo, otro dios. No fue a plantear qué es lo que está pasando acá. Entonces, él se quedó pensando. Y la vez siguiente que Afrodita dijo, me voy a comprar, no sé, moras. ¿No? Hefesto le dijo, qué bueno. Comprame también unas bananas, le dijo. ¿No? Y ahí fue Afrodita con su cesta, que siempre volvió vacía igual. Ella fue cantando y saltando, ¿no? Para salir de la cueva. Hefesto, por supuesto, la siguió. Y cuando se encontró, cuando la siguió hasta la casa, la habitación en la cual se encontraban con Ares. Y cuando estaban en lo mejor, en lo más jugoso del momento, ¿qué hace Festo? Les tira una red mágica, por supuesto. Pero ¿qué hace? Simplemente los atrapa y les dicen, ¿cómo podés hacerme esto? No. Hefesto fue y los llamó a todos los dioses del Olimpo, ¿no? Y a los que no estaban en el Olimpo también,
Ahí está dibujado en el cuadro. Para que vean los demás cómo su esposa lo engañaba. ¿Ven? Mírenlos a estos dos. ¿Ven la vergüenza? ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que todos los vean haciendo esto? ¿Engañándome? ¿Riéndose de mí? En ese momento aparece Hermes, ¿no? Asomándose, y la mira a Afrodita y se le escapa, ¿no? No es que lo dice a propósito, pero se le escapa un suspiro diciendo, la verdad es que a mí no me importaría mucho cambiar mi lugar con Ares. Y Hefesto lo escuchó. Entonces todos se rieron del chiste de Hermes, y Hefesto sintió que estaban riendo de él. Entonces, para terminar con esa situación, les dice a Afrodita y Ares que le juren que esto terminaba en ese momento. Prometan que no va a volver a ocurrir. Entonces los dos dicen que sí, que lo prometían, para que les quite la red. Cuando Hefesto les quita la red, los dos salen corriendo juntos y riéndose de él. Obviamente, nuevamente, todo el Olimpo riéndose de la escena que había ocurrido. Y Hefesto, sintiéndose totalmente avergonzado, totalmente expuesto, pide el divorcio. Se divorcia de Afrodita. Pasó un tiempo después de esto, en el que Hefesto se refugió durante muchísimo tiempo en su forja y no volvió a salir de allí. En un momento, Atenea se acerca, va a la forja y empieza a buscar un escudo, unas armas, como para proveerse ella. Y en ese momento, Hefesto, que se ve que ya venía acumulando un buen tiempo, ¿no? Es como que le empieza a hacer ojitos a Atenea, ¿no? Y Atenea ni 5 de corte le daba. No, no, no. Ajá, ajá. Viste, le decía, ¿cuánto cuesta esto? Y para vos. A vos te compré eso, le decía Hefesto. Y Atenea decía, no, no, sin el descuento, ¿cuánto cuesta esto? ¿No? Así, corte de rostro, corte de rostro. El tema es que en un momento, Hefesto no aguanta más, se lanza sobre Atenea, y Atenea le da 3 saques. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Cuando Atenea le saca, ¿no? Le encaja el cachetazo, y Hefesto eyacula, y su semen cae sobre la tierra, ¿no? Dice el mito que a partir de esta tierra fecundada nace un niño llamado Erictonio. Erictonio significa nacido de la tierra, que luego Gea se lo ofrece a Atenea, y Atenea lo cuida como hijo adoptivo. Este Erictonio termina siendo el primer rey de Atenas. Y así como su madre adoptiva lo cuida, Erictonio es quien heredó los poderes, digamos, las habilidades manuales de su padre, y le crea a su padre un carro para que se pueda desplazar sin el problema de sus piernas. Pero bueno, volvamos a este momento, ¿no? Cuando ocurre esto, saca la mano de ahí, le dijo Atenea, tal cual. Saca la mano Antonio, decían las primas. Atenea era una de las primas. Unos culebrones bárbaros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Exacto, Dana, sí, eso es lo que pasó antes, ¿no? No era que tenía cadenas, sino que tenía un hechizo.
el trono. Decíamos, cuando ocurre el episodio de Atenea, Hefesto se envuelve en una enorme vergüenza, bastante correspondida, porque, por lo que él mismo había hecho. O sea, sí, por supuesto, el rechazo a Atenea, pero también de su acción, de la violencia que había expresado. Y a partir de ese momento se vuelca a su trabajo, a su forja, y prácticamente no interviene más en ningún mito. Dicen, bueno, no interviene más en ningún mito, salvo para crear cosas, ¿no? Para hacer pedidos. Pero siempre desde adentro de su forja. Y dicen que entre sus creaciones, una de las más queridas fueron estas autómatas doradas, que tienen un nombre griego impronunciable. Pero estas autómatas doradas que ahí están sosteniéndolo, lo ven que él está apoyado en su báculo y con las dos autómatas, una a cada lado, eran mujeres hechas de oro, vivas, ¿no? O aparentemente vivas, que tenían inteligencia, tenían fuerza y podían hablar, tenían el don del habla. Podríamos decir de alguna forma que en los mitos griegos, señoras y señores, existen los primeros robots. Con lo cual, la robótica, ¿no? Los autómatas, los cyborgs, androides, no es algo que inició hace unos años, ¿no? No es un tema de la guerra de las galaxias. Es algo que, evidentemente, quizás la guerra de las galaxias fue anterior a todo esto de los mitos, y esta cuestión de los autómatas sea la sombra de un recuerdo. Porque no es la única civilización que habla de robots. Hablando, por ejemplo, el otro día con Cristian respecto a esto, él me mencionaba que en el mito de Gilgamesh, un mito sumerio, precisamente también aparecen estos autómatas de metal. Entonces, evidentemente hay algo en lo más profundo de ese inconsciente colectivo, hay un recuerdo de algo que alguna vez hemos visto y convenientemente hemos olvidado. Pero fíjense cómo tenemos este resabio aquí en el medio de los mitos griegos, la existencia de dos robots, dos mujeres, dos androides, que lo ayudaban y lo asistían en las tareas de la forja y también de la casa. Por supuesto, los encargos de Hefesto no cesaron. Y cada vez eran más importantes y eran eh, más, eh, más críticos para la historia. Por ejemplo, Hefesto fue quien creó las cadenas de Prometeo. Hefesto fue quien creó a Pandora, la primera mujer. Ahí tenemos, por ejemplo, las dos imágenes que hablan de estas obras. Pero si bien todo lo que él hacía era perfecto, no tenía detalle, era más de lo que se pedía generalmente, él finalizaba su obra y se desentendía de la obra. Es decir, no es que se quedaba admirando lo que había hecho, porque Festo encontraba el placer o el goce en la realización de la obra. Cuando ya estaba realizada, no la podía valorar. ¿Se entiende? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta para cuando después, para un ratito nomás, hablemos de esto, de qué significan todas estas cuestiones que
atravesó Hefesto. Ahora, cuando hablábamos en la primera saga de todas, cuando hablábamos de los mitos cosmogónicos, habíamos visto que los griegos tienen dos mitos cosmogónicos. Está el normal, el más tradicional, digo, el más aceptado y el más antiguo históricamente que se conoce, que es el de Hesíodo, en el que vino el caos, ¿no? Y luego a partir del caos nació la noche, Gea, Urano, el Tártaro, ¿se acuerdan? Bien. Y después existió lo que se llaman los mitos órficos. Los mitos órficos son mitos cronológicamente posteriores a todas estas fechas, y lo que hacen es reescriben algunos mitos, reescriben algunas cuestiones, no son exactamente iguales las historias. Y la razón es que estos mitos eran mitos iniciáticos, con lo cual reescribían la historia mítica para darle un sentido más profundo todavía a lo que esos mitos originalmente querían escribir. En estos mitos, Hefesto no se casa con Afrodita. En estos mitos, Hefesto, de quien se enamora, es de Aglaia, también llamada, ¿cómo era que se llamaba? Se me fue, tiene otro nombre. Y Aglaia era una de las tres Cárites. Las tres Cárites, o las tres Gracias, son esas tres diosas que se ven ahí bailando y jugando en el medio de la naturaleza. Eran tres diosas que tenían que ver con la creatividad, la belleza, la prosperidad, la abundancia. Eran tres diosas de la naturaleza. Y de las tres, Aglaia era como la principal, era la mayor y era la más importante. Aglaia significa, literalmente, belleza. Y según estos mitos, Hefesto y Aglaia tuvieron hijos. Y si me permiten, les voy a contar simplemente los nombres y lo que significan cada uno de esos hijos. Eucleia, que significa gloria. Eufemi, que significa buen discurso. Eudenia, que significa prosperidad. Filofrosina, que significa amabilidad. Es decir, en este mito, en esta reversión del mito, y fíjense la palabra que uso, reversión, que es al mismo tiempo una nueva versión y al mismo tiempo una revertir, ¿no? Dar vuelta. Hefesto lo que logra es que en lugar de apuntar a la sensualidad física, apunta a la belleza. Y apuntando a la belleza, lo que logra son obras muy superiores a las obras del mito clásico, que son sus hijos. Logra gloria, un buen discurso, siendo que Hefesto era un ser totalmente retraído que nunca hablaba. Eudenia, prosperidad. A Hefesto nunca le importó lo que tenía. Nunca dio valor a algo más que no sea el hacer. Y la amabilidad. Hefesto nunca supo relacionarse. Entonces me pareció maravilloso cómo estos mitos órficos nos explican
Algo que ahora estamos empezando a entender, pero antes lamentablemente no, y creíamos, cuando empezamos a hablar de arquetipos a nivel humanidad, que los arquetipos definían, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que desde los órficos ya existía el entendimiento de que un mito no define, un mito señala. Señala hacia dónde. Es, si pasa esto, entonces lo más probable es que pase esto otro, ¿no? Pero no quitan la posibilidad de entender, cambiar y transformarte. Eso le debe haber ido mejor con este amor. Evidentemente fue mucho mejor, porque aparte, en el mito son felices, son fieles unos al otro, y realmente sus hijos, cada uno de sus hijos, brindan y son conmensurables de esa evolución. Y si me permiten, antes de ir a la anudación, les voy a contar una curiosidad. Ustedes saben que Hefesto, para los romanos, es Vulcano. ¿Mm? ¿Por qué no existe un planeta llamado Vulcano? No hay una correlación ni con una constelación ni con un planeta llamado Vulcano. Sí hay de Mercurio, hay de Venus, hay de Marte, o sea, Hermes, Afrodita, Ares, Júpiter, que es Zeus, Saturno, que es Cronos, Neptuno, Poseidón, Urano, Plutón, que es Hades. Pero ¿por qué no hay un planeta llamado Vulcano? Estuvo a punto de existir un planeta llamado Vulcano. En el siglo XVIII, los astrónomos empezaron a sospechar, vieron que el planeta Mercurio en algunos momentos tenía un desplazamiento, se desviaba de su órbita, ¿no? Y hacía unos movimientos raros, muy parecidos a unos movimientos que hace Neptuno por la presencia de Urano o Urano por la presencia de Neptuno, no me acuerdo cómo era la cosa. Entonces sospecharon de que existía un planeta muy chiquito entre el Sol y Mercurio que producía este efecto en la órbita de Mercurio. A este planeta se lo llamó Vulcano y se sospechaba que no era posible verlo por el brillo del Sol, por estar era tan chico y tan cerca del Sol que realmente era imposible verlo. Entonces, en los únicos momentos donde se lo podía buscar era en los eclipses. Bueno, cada vez que había un eclipse solar, estaban todos los astrónomos, incluso hasta el siglo pasado, buscando el planeta Vulcano, ¿no? Tratando de localizarlo. Algunos creían verlos, otros decían que no había posibilidad, hasta que finalmente Einstein, a través de su teoría de la relatividad, describe las fórmulas que ocasionaban que la misma gravedad del Sol, en algunos momentos, era la causante del efecto que hacía que Mercurio cambie su órbita. Y lo macheaba de manera exacta, es decir, no existía algo que no podíamos ver entre el Sol y Mercurio, pero sino que era parte del comportamiento gravitacional del Sol. Ahora, más allá de esto, me pareció interesante lo siguiente. Durante un tiempo, la humanidad creyó que existía un planeta llamado Vulcano. Justamente le dieron el nombre de Vulcano al que estaba tan cerca del Sol y que el mismo Sol lo opacaba, ¿no? Sí. Existía, pero nadie lo veía.
era invisible para el resto de para todas las lentes y las cuestiones, los aparatos con los que disponíamos como para poder visualizar un planeta. Entonces, qué casual, ¿no?, que lo hayan definido como un planeta tan insignificante, tan chico y tan tapado por el Sol, y justamente a ese planeta le fueron a dar el nombre de Vulcano. Entonces, fíjense cómo está orientado este concepto, ¿no? Por supuesto, tenía que ver, imagino yo que el nombre se lo habrán asignado por la cercanía a la forja, ¿no? Si bien el Sol no es forja, la forja era el fuego interno de la Tierra, ¿no? Pero bueno, podría haber sido por eso. Pero más allá de que esa haya sido probablemente la razón, justamente se lo dan a un planeta que no se puede ver, que si está o no está, no te das cuenta, ¿no? Entonces, nuevamente, esa cuestión despectiva, ¿no? De que no necesito verte acá. Si estás, ok, si no estás, no importa. Me pareció interesante a nivel inconsciente colectivo lo que ocurrió ahí, en esa cuestión. Bien, vamos a ver un par de hitos de comparación entre Hefesto y Atenea. Atenea es hija partenogénica del padre, mientras que Hefesto es hijo partenogénico de la madre. Fíjense cómo están cruzadas las polaridades, ¿no? El padre, no es que el padre tuvo un varón y la madre tuvo una hija. Están cruzados. Además, la hija del padre nace de la frente, ¿no? La hija nace de la mente. Por eso tiene toda esta cualidad mental, intelectual, Atenea. Mientras que el hijo, patogénico le puso. No, eso me lo corrigió. Me lo corrigió el PowerPoint. Es partenogénico, ¿está bien? O partogénico. No, están mal escritos. Es partenogénico, ¿está bien? Pero no, definitivamente no es patogénico. Entonces, Hefesto nace de la madre, pero nace desde aquí, desde su vientre, desde la mitad de su ser. Y por eso él tiene es varón, pero es tan fuerte su mundo emocional y pasional. Atenea nace adulta, vestida y con claridad de su don. Ella ya nace dando un grito de guerra, ya sabe que eso es lo suyo. Hefesto nace desnudo, un bebé, sin entender qué hace ahí, por qué está ahí, no tiene claridad de nada. De hecho, en algún momento es como que él mismo tiene que crearse el para qué. Porque nadie le dijo, ¿sabes qué? Lo tuyo es la forja. Él lo tuvo que descubrir y él lo tuvo que fundar. Sí, Lidio, ahí estuvo también, mi inconsciente ligó con el inconsciente colectivo ahí en ese furcio. Atenea fue adorada y valorada por su padre, mientras que Festo fue despreciado y negado por su madre. Y mientras Atenea era ajena al mundo emocional, Hefesto reprime su intenso mundo emocional. Y ahora vamos a ver los puntos más importantes del arquetipo del Hefesto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Hefesto es Hefesto porque tiene una herida. Esa herida que le causó la madre, aunque en algunos mitos que dicen que el padre era Zeus, es Zeus el que le da una bofetada porque le da ayudar a la madre, y ahí es cuando cae, ¿no? Y queda tullido. Pero en definitiva siempre es herido por los padres, ¿no? Es una herida parental que tiene. Hay un rechazo de sus padres.
Ahora, es esta herida, es la existencia de esta herida, la que despierta en él toda, toda esa creatividad, ¿no? Todo ese poder creativo, que si no existiera, probablemente no sabría que estaba ahí. Los Hefestos canalizan a través de sus manos, a través de lo que crean, del proceso creativo, toda esa libido intensa, todo ese dolor, toda esa... eh, sí, ese dolor intenso, ese dolor pasional, ese dolor volcánico, lo canaliza a través de su obra. Es decir, son personas muy introvertidas, recuerden que Festo vivía en las cavernas, no son personas sociables, no saben sociabilizar porque no se desenvuelven de manera sociable, y además sienten que la sociedad se les ríe de ellos, se burlan de ellos. Siempre tienen algo que, o sea, siempre, suelen eh, tener alguna cuestión física sobre la cual ponen toda la carga de esa herida materna o paterna. Es decir, todo el rechazo de mamá o de papá, que a veces es imaginario. Ojo ahí con esto, esto es muy importante. Esto no implica que en algún momento mamá o papá me dijo algo, me dijo, no te quiero, te rechazo, sos feo. No significa eso. Pero quizás escuché alguna vez a papá o a mamá que dijeron algo de alguien con quien yo me identificaba y ahí ya está. Si se están burlando de esa persona, si están riéndose de esa persona, si están defenestrando a esa persona, entonces también lo están haciendo conmigo. Y ahí está la herida. Ahí se instala. Porque hay una identificación en la cual ellos terminan recibiendo y sintiéndose objeto de esa burla, de ese chiste, de ese, no sé, de ese desprecio, dependerá de que sea, de ese prejuicio. Y ahí está la herida. Pero normalmente, además de eso, luego, normalmente en la adolescencia, encuentran, o en la pubertad, encuentran algún motivo en su cuerpo sobre el cual poder descargar y poner sobre eso toda esa herida. Como es tan doloroso sentir que mamá o papá me desprecian, entonces prefiero decir que los demás me van a despreciar, o yo soy despreciable, mejor dicho. Yo soy despreciable, pero porque tengo acné. Yo soy despreciable porque, no sé, tengo un lunar piloso en la cara. Yo soy despreciable porque me quedé pelado a los 15 años. Yo soy despreciable porque soy narigón. Yo soy despreciable porque tengo un ojo visco. Yo soy despreciable porque soy flaquito o porque soy gordo. No importa por qué. El tema es sentir que tenés algo mal con vos. Y sobre eso podés descargar, y lo haces, o sea, no es que lo haces vos, lo hace el niño Hefesto, lo que hace es, sobre eso pone toda la carga de ese desprecio que sintió, esa herida que sintió de parte de sus padres. Sobre todo es mucho más fuerte y mucho más cargado si eso provino de su mamá, porque ahí siente un vínculo muy especial con la madre, sobre todo cuando es niño, y es como que nutrirse de ese desprecio, de esa burla, es terrible para el chico. Entonces no lo soporta y es más terrible cómo él ve ese defecto físico o esa particularidad física, que a veces ni siquiera llega a ser un defecto, pero lo hace tan grande, tan enorme,
porque es mucho más soportable sentir que la culpa es de, ya te digo, de los granitos, del acné, de la nariz, de los ojos, de lo que sea, que soportar que mamá o papá no me quieren por quién soy y no por cómo soy. En sus relaciones con mujeres, los efectos dependen de qué tipo de mujer. Tienen determinadas condiciones, ¿no? Determinadas cuestiones que no están escritas, o sea, no tiene por qué ser así, pero son muy probablemente se desenvuelvan de esta manera. Con las afroditas puede pasar lo que pasó con Afrodita, es decir, eh, las chicas muy bellas, muy sensuales, muy diosas, ¿no? De pronto están con un Hefesto y descubren que estos hombres las tratan como si fueran la diosa, ¿no? Y disfrutan muchísimo de eso, sobre todo lo que tenga que ver con el plano sexual, pero obviamente no es suficiente. Y esto no es porque Afrodita sea mala, está bien, es su arquetipo. Es su arquetipo, así como es el arquetipo de Hefesto, el que no importa si es la madre, no importa si es la mujer, no importa quién sea, él siempre va a tratar y va a plasmar afuera un rechazo que le haga sentir que no es suficiente. Con las Ateneas, la cuestión es más rara. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una Atenea y un Hefesto se interesen unos por otros. A ver, sí van a tener interés a nivel comercial, a nivel sociedad, ¿ok? Pero no a un nivel afectivo. Las Ateneas van a valorar muchísimo las obras de los Hefestos. Y los Hefestos van a valorar muchísimo la inteligencia y la administración de finanzas de las Ateneas. Pero llevar eso a un plano de afecto es un plano que es incómodo para ambos. Entonces, probablemente no pase. A ver, recordemos en el mito. Atenea lo fue a buscar a Hefesto, pero para una transacción, no para casarse o para tener algo. Y bueno, cuando trató de convertirse en otra cosa, ocurrió lo que ocurrió. Las Perséfones es un arquetipo de la niña inocente, ¿no? La dócil, la docilidad, la doncella. Eh, por lo tanto, es materia moldeable para las manos de Hefesto. El riesgo con las Perséfones es que Hefesto la transforme en una doncella dorada, ¿no? En un autómata. Es decir, termina siendo... ¿Vieron la película y el libro es de Ira Levin, que se llama Las poseídas de Stepford, o Las esposas de Stepford? Eran un pueblo donde las mujeres eran perfectas, ¿no? Ellas estaban ahí, esperaban que vuelvan sus maridos, los cocinaban, les preparaban todo, les sacaban los zapatitos, le prendían la televisión, le traían la cervecita, iban a lavar los platos y listo, ¿no? Eh, todo así. Obviamente eso no es una relación que permita la evolución ni de uno ni de otra, con lo cual, bueno, es un punto a tener en cuenta. Y con las Aglayas, justamente, ¿no? Cuando Hefesto logra, acá ya no es el arquetipo, no hay un arquetipo de Aglaya, pero lo puse ahí porque es lo que nos enseñan los órficos.
Cuando Hefesto deja de sentirse un ser feo y se permite reconocer la belleza en sí mismo, no solamente en lo que hace, sino en lo que él es, ahí es cuando no importa cuál es el arquetipo de la mujer con quien está, pero él está preparado para relacionarse de otra manera. Las relaciones con los hombres son bastante complicadas, no son totalmente transaccionales, no, la verdad es que se sienten incómodos, no son sociables. El Olimpo es el mundo de los negocios, de los hombres de negocios, los hombres, los inversores, los empresarios, y ellos son orfebres, ellos son artesanos, son mundos distintos donde no se sienten cómodos, donde sienten que son otras reglas del juego que ellos no entienden y no quieren entender tampoco. Entonces es muy difícil que se acerquen a él, los demás hombres, los demás varones lo van a mirar como un bicho raro, y él se va a sentir un bicho raro y va a sentir ese rechazo por parte del otro, con lo cual se va a hacer más grande todavía la bola de nieve. Sin embargo, pueden tener muy pocos amigos, pero para toda la vida, si se logran, si logran conocer, por ejemplo, algún Dionisio, ¿no? Que es un arquetipo que ya vamos a ver también, que es justamente lo opuesto, es totalmente extravertido. Entonces es como que logra reflejar, o sea, es como si hubiera una simbiosis entre Dionisio y Hefesto, en el cual ambos, a partir del otro, logran, eh, logran trascender y evolucionar un aspecto. ¿Qué pasa con los Hefestos como padres? Normalmente no tienen hijos. No tienen hijos, pero no porque sean estériles. No tienen hijos porque sufrieron tanto de niños que para ellos la niñez es dolor. Entonces, no quieren repetir esa historia, no quieren crear hijos y pensar que pueden repetir y pasar por lo que ellos pasaron. Sin embargo, cuando los tienen, eh, como no tienen dada la cuestión de comunicación, eh, lo que pasa es que no saben comunicarse. Entonces hay un alejamiento entre los hijos y los padres. Son distantes. Y sin embargo, en todos sus vínculos, en todas sus manifestaciones, los hombres hefestos son altísimamente sensibles. Si bien uno los ve como hombres duros, fuertes, acorazados, ¿no? Ahí en el medio de la fragua, dándole, ¿no? Al yunque, pa, 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 eh, son extremadamente sensibles. Entonces, así como pequeñas heridas que la mayoría de los demás hombres no hacen acuse agresivo, para ellos les genera un estrago, ¿no? Realmente es como que les dura para toda la vida ese dolor. También pequeños gestos, pequeños, sí, pequeños gestos de amabilidad, de consideración, de cariño, para ellos son imborrables. Los atesoran en lo más profundo de su corazón y muy difícilmente lleguen a olvidar eso, no importa cuántos años pasen. Y ahí lo que dice ciencia por integridad física, ellos hacen esa ecuación en la cual ellos creen que son rechazados porque no saben lo suficiente, porque no hicieron lo suficiente. Entonces, para aprender a hacer, pueden poner en riesgo su integridad física. Esto uno lo puede ver tanto en la forja, ¿no? Que es un trabajo de muchísimo compromiso físico,
O también lo podés ver el día de hoy con lo que se llaman workaholics, ¿no? Los hombres de negocios que viven para trabajar y le ponen a eso toda su energía. Suele pasar que justamente por ponerle tanta energía a su trabajo, es que descuidan otros ámbitos, como por ejemplo el marital, el conyugal, el de padres. Y entonces eso mismo va generando el mito, porque después la mujer se siente sola, dice estoy acá, este nunca me da pelota, papá, 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 encontró un pata de lana y ahí tenemos el mito empaquetadito y con un moño arriba. Entonces, esa es la manera en la cual los mitos se van repitiendo y se van generando, se van autogenerando. ¿Se entiende? Pero lo que hay que entender es que Hefesto no hace esto porque solamente le encanta su trabajo. Los Hefestos hacen esto porque buscan una compensación en eso. Siempre, haga lo que haga, un Hefesto está buscando ser compensado. O mejor dicho, compensar. ¿A quién? A mamá. Están tratando de ganar ese amor de mamá. Están tratando de cambiar esa parte de la historia. Están tratando de que cuando ella vea que yo puedo hacer este trono dorado, ella me va a querer. Lo que pasa es que no pueden lograr calmar todo ese dolor que hace estrago de que me hiciste esto, así que, pa, hechizo, ¿no? Y finalmente, el gran aprendizaje evolutivo para Hefesto es lograr transitar del saber hacer al saber ser. Saber ser es mucho más que lo que haces con las manos. Es mucho más que una sabiduría. Ser es íntegro. Ser te invita a definirte en más áreas. Porque alguien no es un área nomás. Sos un crisol de áreas. Hefesto tiene que aprender a no ser un cíclope, como sus ayudantes en la forja, que tienen un solo ojo, son carentes de perspectiva. Él tiene dos. Entonces tiene que aprender a poder considerar las demás áreas, a habitarlas. Y eso es lo que le va a permitir evolucionar, lo que les va a permitir romper ese mito, lo que les va a acercar a hacer ese Hefesto que reconoce en sí su propia belleza. Finalmente, ¿cuál es el adjetivo primal de este arquetipo masculino? Avergonzado. Los Hefestos siempre se sienten avergonzados. Avergonzaron a mamá, avergonzaron, a ver, Hefesto avergonzó a Hera. Hefesto fue avergonzado por Afrodita, fue avergonzado por Ares, fue avergonzado por, o sea, por todos los demás dioses olímpicos cuando se burlaron de él. Siempre sentir que lo rechazaron, se burlaron o le dijeron, no sos suficiente. Siempre le remarcaron un defecto en lugar de valorarle una virtud. Pero eso quizás es más una cuestión interna que algo que haya pasado realmente. Entonces, lo primero que debería plantearse, si por ejemplo alguien de los que está mirando este programa se reconoce con este arquetipo, es cuán real fue ese rechazo. ¿Cuánto de condimento le pude haber puesto yo para sentir ese rechazo? El arquetipo trata de reproducir el mito. Entonces, no es que sos un volado o un mentiroso o te estás queriendo autoengañar. No es una cuestión consciente, esto es una cuestión totalmente inconsciente. Entonces,
simplemente lográ desmantelar o trabajar el desmantelamiento de todo ese glutamiento, ese embardunamiento emocional que hay alrededor de eso. Llega a cómo fue la cuestión realmente. Reconoce qué hubo de vos y qué hubo del otro. Y evolucioná. O sea, no te quedes anclado ahí. Lo que pasó no se puede hacer mucho. Ya está, ya es historia. La historia está escrita, no se puede reescribir como querríamos reescribirla. Pero sí puedes reescribir lo que pase de acá en adelante. No tiene por qué finalizar el mito solo en la forja con autómatas alrededor tuyo, ¿no? Tu mito puede terminar de otra manera. Esa es la apuesta, eso es el porqué de este programa, de este extensísimo programa, creo que es uno de los más largos que hemos realizado. Me disculpo por la extensión. La verdad es que es un mito que ya vieron que es extenso. La parte del mito es muy, muy, muy larga y hay muchas partes de las cuales no he hablado prácticamente, pero que bueno, que podríamos haber seguido duro y parejo, como decimos acá en Argentina, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la cuestión de Pandora y todo eso, pero bueno, ya era meternos en otras cuestiones que lo iban a hacer más largo y creo que igual se entendió el concepto. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les sume y espero realmente que a alguien, ya sea que se identifique con este arquetipo o ya sea que conozca a alguien a quien después de escuchar todo esto diga, quizás esta persona es así porque está viviendo este arquetipo, entonces voy a intentar relacionarme desde otro lugar con esta persona. Ya solamente el hecho de pensar eso, ya solamente el hecho de lograr un entendimiento es un logro, es un golazo de este programa y es hacia lo que tan... ay, no me sale la palabra. Tan codiciosamente a punto. Realmente eso es la... ambiciosamente, esa sería la palabra. Tan ambiciosamente a punto de eso. Así que bueno, queridísimos compañeros, queridísimos espectadores, les envío un enorme abrazo y nos vemos en el próximo programa de Tu Vida en Fin. Hasta luego, excelente vida para todos. Chau, chau.